La maestra es licenciada en Psicología por la UNITEC, maestra en Psicología Clínica y Psicoterapia por la Universidad de Anáhuac, maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad Latinoamericana, especialista en Psicoterapia Breve por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Evaluación Psicológica Infantil e Intervención del Neurodesarrollo por la UNAM. La maestra es desarrolladora de programas para cursos de psicología y pedagogía a nivel maestría y licenciatura. Asimismo, en el área de la evaluación educativa en todas sus vertientes. Trabajo ininterrumpido como psicoterapia psicoanalítica y evaluación pedagógica con 14 años de experiencia en atención de niños, adolescentes y adultos. Muchísimas gracias a la maestra Adriana por este webinar y bueno, dejo la sesión en sus manos. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, contadora, muchas gracias, qué amable por la presentación. Y bueno, quiero iniciar comentando que en muchas ocasiones pensamos o creemos que los niños no se dan cuenta de las cosas que pasan a su alrededor. Y la realidad es que son mucho más sensibles de lo que nosotros pensamos. Y por esta razón es que he desarrollado esta plática para ustedes. Ojalá sea provechosa y por favor háganme saber cualquier duda y con gusto la resolveré. Quiero comentarles que el webinar está dividido en dos segmentos. El primero va a ser un poco más rápido, pero ¿de qué se trata el primer segmento? El primer segmento es información preventiva, tiene un enfoque preventivo, es decir, es el entendimiento de la muerte previo a que un suceso ocurra en la vida del infante. La segunda parte es un segmento de acción, es decir, una atención inmediata cuando un suceso de muerte se presenta en la vida de un pequeño. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Cuáles son los primeros acercamientos a la muerte en un pequeño? Nosotros pensaríamos que si no hemos hablado con él, el niño no tiene todavía un concepto de la muerte. La realidad es que el niño ya conoce la muerte. Lo ha aprendido en sucesos de la vida cotidiana y que a veces nosotros no identificamos como importantes. Nosotros tenemos la gran oportunidad de enseñarles, informarlos sobre la muerte. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué es importante? Si es una situación tan dolorosa, tan delicada. Bueno, ahorita vamos a platicar por qué la importancia de estos temas. Algo fundamental es no evadir los temas de la muerte. Evadir los temas de la muerte puede transmitir al niño la propia negación del adulto que tiene hacia la muerte. En realidad, cuando yo les decía, el niño ya se ha contactado con la muerte porque lo ha visto en televisión, porque lo ha visto cuando un pajarito se encontró en la calle y murió, cuando una mascota murió. En realidad, si nosotros hiciéramos una evaluación, en promedio antes de los 3 años, el niño ha tenido contacto con la muerte al menos 18,000 en 18,000 ocasiones. ¿Se imaginan? Entonces tenemos todas esas oportunidades. ¿Por qué? Porque bueno, eso nos permitirá hablarle al niño de una forma más empática y mucho más sensible y de manera natural sobre este aspecto fundamental, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco más de esto. Primero me gustaría que ustedes como adultos, como papás, como familiares, como personas que están cerca de niños y que son muy cercanos y que los aman, quiero que te preguntes, ¿cómo conociste la muerte? ¿Recuerdas tus primeras vivencias de niño? ¿Cómo te fue? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te sentiste? ¿Te ocultaron la existencia de la muerte para evitarte dolor? Y si así fue, ¿esto te sirvió? ¿Cómo has vivido los duelos y estas muertes en la adultez? Es importante que te hagas estas preguntas porque esto te dará una visión muy clara de qué es lo que tienes que transmitir a tu pequeño. Preguntas, por ejemplo, ¿alguna vez fui a un funeral? ¿Cómo me sentí? ¿Me explicaron qué sucedió? ¿A dónde iba? A veces damos por hecho que los pequeños ya tienen estas respuestas y vamos a darnos cuenta que no es así. ¿Qué consideraciones fundamentales debemos tomar en cuenta? A veces pensamos que cerrarnos a la manifestación de nuestras emociones va a proteger al niño. La realidad es que compartir la emoción del adulto genera mucho más cercanía y mucho más afecto al niño. El niño se da cuenta que está bien lo que siente, aunque no sea tan agradable.
¿Por qué? Porque quienes son las figuras que le significan afecto, apego, amor, también puede sentir eso. Entonces, es muy importante que le enseñemos al niño a manifestar si se siente triste, si se siente enojado, si se siente confundido. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir al niño recibir mucho más apoyo, mucho más contención por parte de nosotros. Es decir, es un ciclo mutuo. El niño, al ver nuestra expresión de emociones, se siente identificado y entonces identifica que hay una relación de unión entre esas dos personas, entre él y el adulto. Ahora bien, ¿con qué palabras explico qué es la muerte a un niño? Aquí yo les puse algunos ejemplos, pero es muy importante que nosotros consideremos estos aspectos. Tenemos que explicarle al niño que es un ciclo que va a suceder, se va a dar en algún momento, que el cuerpo se ha detenido completamente, que no hay respiración, que no hay movimiento, que esa persona ya no podrá respirar, ya no podrá caminar, ya no podrá comer o incluso sentir, oír, hablar. Es decir, ya no habrá un contacto con esa persona. Podría parecer a lo mejor conceptos muy crudos o muy duros para un pequeño. La realidad es que si nosotros somos claros y lo explicamos con sensibilidad y empatía, el niño, por más pequeño que sea, logra entenderlo. Perdón. ¿Qué otras situaciones debemos tomar en cuenta muy importantes? Si el niño aprende sobre la muerte desde la infancia, es muy probable o tiene un desarrollo mucho más eficiente para evitar estrategias falsas o poco efectivas para afrontarlos en la adultez. Es decir, no significa que no duela, sí va a doler, pero la vivencia es mucho más centrada en la realidad, mucho más empática y el duelo cuesta muchísimo menos trabajo de afrontar. Esta aceptación disminuye, por supuesto, también la vivencia de estos pequeños asociados a que es un hecho inevitable. Es decir, el pequeño debe tener claro que eso va a suceder y si lo entendemos desde la infancia, es mucho más fácil que el niño pueda vivir y adaptarse a estos procesos. Repito, es un hecho inevitable. También es inevitable que sienta dolor, pero prepararlos para este proceso es mucho más adecuado para el pequeño. Ahora bien, siempre que hablemos de la muerte y del dolor profundo que esta situación le puede generar al niño, ¿qué es lo más importante? Y por eso se los pongo en este cuadro de color marrón. La verdad y la sinceridad son siempre la mejor opción. Tratar de ocultar la información al niño, maquillar la información o utilizar conceptos poco claros, en realidad lo que pueden generar es mucho más ansiedad en el pequeño de lo que puede generar la verdad sobre el hecho de la muerte. Recordemos además que ser franco, ser sincero con el niño no significa no tener sensibilidad. Esto es muy importante. Siempre hay que identificar cuál es la edad del pequeño, cuáles son las palabras que más conoce, que más identifica, que más usa para utilizar esos mismos conceptos y entonces hablar de uno a uno. Esta imagen que yo les ponía aquí del lado derecho me gustó mucho porque recuerda que es muy importante ponerte a la altura del pequeño, que el niño vea tu cara, vea tus ojos a la misma altura, genera una sensación y una percepción de empatía, de acercamiento, de que te preocupas y que estás a su mismo nivel en cuanto a emociones. Entonces, siempre acércate de esta manera. Recordemos que el niño, sobre todo en las primeras 2 etapas de la infancia, vive todo lo que nosotros le decimos de forma literal. ¿Qué significa? Que si el niño me hace una broma y yo contesto, ¿me vas a matar del susto? Para el niño, el concepto de matar es literal. Al niño puede detonarle muchas ansiedades, muchos miedos, estos conceptos. Entonces, es importante que nosotros trabajemos con esta modificación de nuestro propio discurso, porque de repente, pues no somos conscientes, son palabras que utilizamos de manera frecuente, de manera común, y entonces el niño repite, lo vive de manera literal.
¿ok? Entonces, tengamos en cuenta estas recomendaciones. Ahora bien, yo les decía, la primera parte de la plática tiene que ver con un sentido preventivo, es decir, nosotros podemos empezar a hablarle, tenemos la oportunidad de empezar a hablarle al niño sobre este suceso inevitable, doloroso, que es la muerte. Y ya vimos algunas estrategias. Pero ¿qué pasa cuando se da el suceso? Cuando pasa en ese momento y probablemente no habíamos tenido la oportunidad de hablarle de este tema, no lo habíamos considerado importante, pero resulta que de repente se nos atraviesa una situación como la que estamos viviendo en este momento. Una pandemia, un virus del que no conocíamos, que desafortunadamente hemos perdido muchas personas que amamos, han muerto, han fallecido. ¿Y qué hacemos ante ese suceso si no estábamos preparados? Pues aquí vamos a ver algunas estrategias muy puntuales de qué podemos hacer para acompañar a estos pequeñitos. Explora lo que ellos saben o lo que imaginan. Es decir, una vez que se dio el suceso de muerte, antes de empezar a hablar con ellos, a veces queremos darle demasiada información, nos gana nuestro propio dolor o nuestra propia ansiedad. Es bien importante que yo explore, oye, ¿qué te imaginas? ¿Dónde está? ¿Qué has pensado? ¿Tú sabías dónde estaba? ¿Que estaba enfermo? Etcétera. Tú primero pregunta un poco al niño para que tú vayas identificando qué tanto sabe. Te va a sorprender. Te vas a dar cuenta que sabe mucho más de lo que tú creías que él sabía. Porque seguramente, y no me van a dejar mentir, ustedes han estado en una reunión en un lugar de su casa y pareciera que los niños están en otra habitación y están poco atentos de la plática de los adultos y resulta que en otro día, ya pasaron unos cuantos días, de repente el niño te hace un comentario acerca de esa plática que estaban teniendo o que estabas teniendo con tu grupo de amigos adultos o de tu familia y te llama la atención porque tú lo volteaste a ver y estaba jugando con sus primos, con sus amigos. Resulta que los niños ponen más atención de lo que tú te imaginas en todo lo que sucede a su alrededor, no solo en lo que están haciendo con esa persona de manera directa, sino en todo lo que hay en su contexto. Entonces, esto te va a ayudar mucho a entender en qué momento y qué sentimientos tiene tu pequeño en ese momento. Evitemos dar por hecho. Evitemos, esto es muy importante, no asumamos que el niño debería de saber o no debería de saber, o debería de sentir o no debería de sentir. Demos siempre esta posibilidad, esta apertura para que el niño exprese sin que yo asuma algo. Algo también fundamental es, da la noticia, yo sé que es una noticia dura, que es una noticia dolorosa, pero procura, en medida de lo posible, explicarlo con afecto, con dulzura, con palabras sinceras, con palabras que le permitan este entendimiento. Abrázalos, conténlos. Ajá. Entonces, este tipo de acercamiento, por supuesto, tiene que ver con la personalidad del niño. Y ustedes me dirán, bueno, pues es que los pequeños con los que yo me desarrollo, mis hijos, mis sobrinos, no son tan afectuosos. Tal vez no, pero tú puedes abrazarlos a través de tus palabras, a través de esta mirada directa, ¿no? A través de informárselos en una situación en la que ellos se sientan cómodos. Y justo este es el siguiente punto. Ubica un lugar agradable, un lugar tranquilo, un lugar en donde el niño se sienta cómodo, un lugar que sea un lugar seguro, un espacio seguro para tu pequeño, su recámara, el lugar donde tiene sus juguetes, en la sala de la casa, no lo sé, tú sabrás mejor que yo cuál es el lugar en donde a tu hijo es agradable. No tengas miedo de que va a asociar el lugar con la información. En realidad, este espacio es un lugar de contención y así es como lo tiene que vivir. Por favor, y lo puse incluso en negritas, usa las palabras correctas, usa el concepto correcto, no tengas miedo, el niño va a lograr entenderlo. Usa las palabras ha muerto, ha dejado de vivir. ¿Ok? El concepto tiene que quedarle claro, sobre todo por lo que explicaba en el primer segmento, ¿qué implica la muerte?
Y si tú te das cuenta o el niño te dice, ¿pero qué es la muerte? Vuelve a explicarlo. Explícalo todas las veces que sea necesaria. Sucede cuando los individuos, las personas, los animales ya no se pueden comunicar, ya no se mueven, ya no respiran. Recuerda hacerlo así de claro, por favor. Evita las palabras pérdida, porque para el niño la pérdida tiene que ver, por ejemplo, es lo más frecuente, con la pérdida de un juguete. Y entonces, pero ya lo encontramos en algún momento, regresó o lo sustituimos, te compramos otro. Y asociado específicamente al concepto de muerte, esto no va a suceder, ¿ok? También evitemos el uso de palabras como se lo ha llevado Dios, ha emprendido un largo viaje. ¿Por qué? ¿Por qué debemos evitar estos conceptos? Porque entonces el niño, les decía, todo lo vive y lo entiende de forma literal. Entonces, ha emprendido un largo viaje. ¿Qué pasa si por alguna razón otro integrante de la familia que es muy cercano, que ama profundamente, le dice, me voy a ir de viaje, porque realmente se va a ir de viaje? El niño desarrolla este temor de que sea un viaje largo y que no regrese, como esa persona que ha muerto. Entonces es importante que relacionemos y que utilicemos los conceptos correctos. Se ha dormido para siempre. Imagínate, él puede desarrollar un temor importante a que tú te vayas a dormir o que él mismo se vaya a dormir. Porque ¿qué tal si ya no despierto? Porque como esa persona que yo amaba tanto, papi, mami, un hermano, mi abuelita, me dijeron que se había dormido para siempre y ya no lo veo, ya no siento ese afecto que me daba. Imagínate lo que puede vivir cuando tú te vas a dormir o cuando él se va a dormir. Entonces, repito, las palabras son importantes. Usar los términos correctos es importante. La muerte y la religión. ¿Qué pasa con la muerte y la religión? Independientemente de las que sean tus creencias, es importante que consideremos esto. ¿Puedo relacionar la muerte con la religión? Esto depende de cada familia. Eso dependerá del tipo de educación que cada pequeñito ha recibido, de lo que tú has inculcado, de lo que los padres, todo su contexto ha inculcado ese pequeño. Eso depende completamente de ti, de la decisión que tomes. Pero en cualquiera de las circunstancias, si estamos involucrados con un tema religioso, es muy importante que evitemos también conceptos como Dios se ha llevado a papá, a mamá, a tu hermanito, Dios quiso que se fuera tu hermano con él. ¿Por qué? Porque entonces los niños nuevamente tienen esta posibilidad de desarrollar muchos miedos. Cuando Dios tendría que ser tu cuidador, tu protector, hablando del concepto general de la fe, el niño dice, no, entonces yo no quiero estar cerca de Dios, porque ¿qué tal si me lleva con él? ¿Qué tal si se lleva a mi mamita? Porque mi mamita habla con Dios. Entonces es importante que más bien involucremos a Dios de una manera más de consuelo, acércate a Dios, Diosito siempre está con nosotros, Diosito siempre nos va a cuidar y va a cuidar a esa persona que se fue. Pero ojo, no depositemos en Dios como este actor y generador de temor, como que es algo que me quita algo que yo tanto amo. Al contrario, ¿vale? Es mi dador de amor, de afecto, etcétera. Insisto, esto dependerá de la decisión que ustedes tomen. Ahora bien, si en su familia, a pesar de que hay una creencia religiosa, no se ha hablado o no se ha involucrado nunca a Dios en la educación, este momento de muerte no es el momento para involucrarlo, no es el momento para iniciar al pequeño en la educación religiosa. Entonces, habla de él de una manera distinta, no involucres a Dios y trabaja el tema religioso más adelante. Ok. ¿Qué responder? ¿Qué responder cuando el niño me pregunta por qué? Ustedes seguramente han vivido esta etapa de los pequeños en donde tienen una constante pregunta ante todos los sucesos de la vida. Mami, ¿y por qué? Papá, ¿y por qué? Y abuelita, ¿y por qué? ¿Y por qué? Absolutamente todo.
Este suceso no será la excepción. Prepárate para estas preguntas. ¿Cómo? ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Por qué mi mami ha muerto? ¿Por qué me pasó esto a mí? Explica que todos los seres de la Tierra van a morir algún día, que esto va a suceder, es una situación inevitable, antes, después, por diferentes circunstancias, porque es un ciclo de vida, porque a veces enfermamos, porque a veces tenemos accidentes. Entonces, es bien importante que él entienda este concepto de que esto va a suceder y que hay situaciones que a veces están en nuestro control, por ejemplo, cuidar de nuestra salud, pero hay otras cosas que no están en nuestro control, por ejemplo, una pandemia como la que estamos viviendo en este momento, pero qué estrategias podemos implementar para que sea más llevadero, para entenderlo de mejor manera. La muerte no la podemos controlar y el niño tiene que entender que lo tienes que llevar a ese punto porque es algo que en lo que lo acompañas, que esto va a suceder, que es inevitable, pero es muy importante que el niño, sabiendo nosotros que hay una etapa en la que el pequeñito cree que todo lo que sucede a su alrededor tiene que ver con él, una posición muy egocéntrica, pero es parte del desarrollo normal, no es una alteración, sino ellos creen que cada suceso alrededor tiene que ver con ellos. Es una de las situaciones que le pueden llevar al niño a tener un choque importante cuando no hablamos con él, cuando no le hemos explicado que hay cosas que no tienen que ver con él, que no es su culpa, que él no hizo nada para que esto sucediera, nada que haya pensado, dicho, porque acuérdense que los pensamientos de los pequeñitos, ellos los trasladan a hechos. Entonces, incluso el propio pensamiento que pueda tener un niño puede generarle culpa por esa persona que ha fallecido o ha muerto, ¿ok? Entonces, hay que dejarle muy claro esto, que no es su culpa que esto haya sucedido. Los niños deben ir al funeral o al entierro. Saben, es una pregunta que me han hecho muchísimas veces. Y la respuesta, pues siempre es la misma. Número uno, considera la opinión del niño. Una vez que tú ya tuviste esta plática con tu pequeño, toma en cuenta que si quiere ir. ¿Cómo sé si quiere ir? Pues primero, explica lo que sucederá en ese ritual. Ajá, explica qué es lo que va a pasar. Explica que la persona va a estar en un ataúd, que está muerta, y la enterrarán, que la pondrán bajo tierra o te la entregarán en una cajita con cenizas, pero explica antes de que suceda. No permitas de ninguna manera que el niño llegue a un funeral, a un ritual, sin que el niño haya recibido esta información. El choque para el niño de no saber qué pasa, de no entender por qué alguien está en un ataúd, por qué la gente alrededor está llorando, puede generar muchísima ansiedad. Si el niño no entiende que esa persona que está en ese ataúd está muerta, que no se va a levantar, que no va a hablar, puede generarle mucho miedo. El proceso del entierro es algo sumamente traumático. Seguro ha sido traumático para nosotros como adultos, pero ¿cómo lo podemos manejar de una manera más eficiente? Pues justo hablando desde que son pequeños, ¿qué es lo que va a suceder? El no explicarle puede generar temores en el niño, por ejemplo, de que puede ser enterrado vivo. ¿Te imaginas esa sensación en un pequeñito? Yo te aseguro que a nosotros como adultos nos genera ansiedad. Imagínate lo que puede pasar en un pequeñito. Entonces, en medida que yo sea clara, que yo le explique al pequeño qué es lo que va a suceder, la vivencia será mucho menos agresiva. Ahora, la recomendación desde el punto de vista terapéutico, desde la identificación clara de las características de un infante, la recomendación es que los niños asistan siempre y cuando sean mayores de 6 años y lo hayan platicado y se haya tomado una decisión y la opinión, y se haya considerado la opinión de este pequeño, ¿ok? Ahora bien,
Que un pequeño menor de 6 años no asista no significa que no debo de explicarle. Debo de explicarle siempre. A veces pensaríamos, ay, pero es que mi pequeñito tiene 1 año, ¿qué me va a entender? A lo mejor no va a tener claro el concepto propiamente de muerte, pero sí tiene claro que ya no va a recibir el afecto de papá o de mamá o de sus hermanos o de esa persona que era tan amada por él y que ya no está. Entonces es muy importante que, repito, consideres independientemente de la edad esta plática con los pequeñitos. Ok. En un momentito vamos a ir respondiendo a algunas de sus preguntas, porque veo que aparecen. No se preocupen, ahorita entramos a ese momento. Ahora bien, esto se los iniciaba yo incluso con un poco de este concepto. Demuestra tus sentimientos. A veces pensamos que papá, que mamá, que las personas que están con ese pequeñito debemos ser superhéroes o superheroínas, ¿no? Que debemos ser fuertes, que debemos de estar al 100 para los pequeños. Y ¿sabes? Eso no le ayuda al pequeño. No significa que te estés derrumbando, o tal vez sí, pero el ser fuerte no le ayuda al pequeño, no te ayuda a ti y no le ayuda al pequeño. Estas son recomendaciones muy importantes para ti, adulto, pero que van a impactar significativamente en tu pequeño. Evitemos la frase debe ser fuerte, debo ser fuerte, o sea, que yo como adulto me crea, no, yo debo ser fuerte por mis hijos, por mi pequeñita, por mi pequeñito, por el bebé, por mi familia, por mi mamá, por mi... No, tenemos una lista interminable de razones por las que ser fuerte. Y ¿sabes? Se vale demostrar tus sentimientos y no ser fuerte. ¿Sabes? Expresar tus emociones le ayuda muchísimo al niño a entender lo que sentimos y lo que él siente, se identifica conmigo. Ah, entonces llorar no está mal, entonces tener este dolor no está mal. No, por supuesto que no. Ojo, ahorita vamos a ver algunas situaciones en las que hay un límite, pero inmediatamente al suceso, esto es completamente normal. Si tú ocultas esto al niño, el niño aprende a ocultar la existencia del dolor en la adultez. Y ese dolor, más allá de desaparecer, se exacerba. Lo vivimos mucho más duro, mucho más fuerte. Entonces, expresar tus sentimientos, decirle, me duele, me siento triste, seguramente vas a recibir una respuesta del niño mucho más empática de lo que tú te imaginas. Entonces, recuerda esto. Hay que aprender a expresar nuestras emociones. No pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa si ese dolor que siento yo como adulto sobrepasa las necesidades de mis hijos? Es decir, me duele tanto, estoy sufriendo tanto que no sé qué hacer. No puedo ni siquiera hablar de esto. ¿Qué hago? Recuerda, primero debes cuidar de ti, adulto. No puedes dar lo que no tienes. Te aseguro que no vas a poder contener a esa pequeña, ese pequeño que tanto amas, si no logras tener tú primero un trabajo, una contención, un apoyo. Come bien. Ustedes me dirán, ay, pues, qué simpleza, ¿no? No, no es simple, para nada simple. Cuesta mucho trabajo, pero yo te aseguro que siguiendo estas estrategias vas a ir recuperando un poco de energía, vas a poder guardar como todo lo que necesita tu pequeño para poder expresarlo de manera más eficiente. Come bien, busca tu red de apoyo, busca a esas personas de confianza con quien te puedes desahogar, con quien puedes llorar. Escribe un diario. A lo mejor a ti te sirve, no a todos nos servirán, pero a lo mejor a ti te sirve. Pero repito, cuida de ti. Pide apoyo a las personas que más confianza les tienes, a tus personas más cercanas, para que puedan ocuparse de tus pequeños, para que puedan satisfacer esas necesidades que en ese momento tú no logras satisfacer. No pasa nada,
no te culpes, estás sufriendo. En medida que tú trabajes con ese sufrimiento y con ese dolor, vas a poder acompañar de mejor manera a tu pequeño. No temas, no tengas miedo. Es un periodo, es temporal. No va a durar un año sin poder tú acercarte a tus pequeños. Tranquilo, vívelo. Es mucho más rápido si lo vives a que si lo niegas. De verdad, te lo puedo asegurar desde la experiencia en el consultorio, desde todos estos procesos de duelo que he visto durante mucho tiempo. A veces, y este es todo un tema, ¿no? A veces nos cuesta mucho trabajo o no sé, no estamos seguros de que las personas deban saber qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que ha muerto alguien cercano? No sé, tenemos muchas fantasías. A veces creemos que las personas nos van a ver débiles. No, no pasa nada. Todo esto sucede en la vida de cada uno de nosotros. Mejor busca, repito, tu red de apoyo. ¿Los maestros deben saberlo en este sentido? Sí, los maestros de tu pequeño y de tu pequeña deben saberlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque recuerda que gran parte del día estos pequeñitos están con los maestros y ellos tienen esta visión del pequeño y pueden notar, pueden identificar estos signos de alerta y darte información oportuna o incluso darte mucho mayor tranquilidad porque ven que tu pequeño se está desenvolviendo, bueno, pues paso a paso de manera natural. Y también te pueden dar pauta para tomar otras decisiones en donde ellos te digan, ¿sabe qué? Identifico esto en el pequeño, esto y esto y esto, hay que trabajarlo, en fin, mantente cerca de ellos, no temas, no pasa nada, son apoyo. Recuerda que la red de apoyo no solo es tu familia o tus amigos más cercanos, la red de apoyo es mucho más amplia de lo que tú te imaginas. Foméntala, fortalécela, no pasa nada. Ok, ¿qué pasa? ¿Cómo identifico que el niño, mi pequeñito, mi pequeñita, pueden estar teniendo respuestas emocionales ante la muerte? ¿Cómo identifico o qué conductas se presentan de manera frecuente asociadas a este dolor que está generando la muerte? El niño puede sentirse enojado, el niño puede sentirse frustrado, el niño puede hacer rabietas, berrinches, a lo mejor cosas que habían pasado, cosas que el niño a lo mejor nunca había presentado. Dale tranquilidad. Si sale el tema de la muerte, si lo expresa verbalmente, explícale una vez más que no tiene nada que ver con algo que él haya hecho. Si uno de los padres muere, recuerda, el niño va a presentar una tendencia a aferrarse al otro padre, al padre que queda. ¿Por qué? Porque tiene un temor tremendo de que también muera. Entonces, mantente muy cerca. Probablemente tenga conductas regresivas, incluso que se chupe el dedo, que moje la cama, no lo sé, que haga, repito, estos berrinches, que modifique la forma en la que se expresa, que se exprese como más chiquión, como un niño más pequeño. Ten mucha paciencia, es parte de este proceso. Permite que se exprese, solo ten paciencia. Te aseguro que es un proceso que el niño va a vivir y es un proceso que el niño va a entender poco a poco. Recuerda, siempre voltea a verte. No esperes del niño cosas que incluso como adulto no logramos hacer. Date tu tiempo y dale tiempo al pequeño. ¿Cuándo volver a jugar? Es que lo veo, lo he visto muy triste, muy apático. Antes era un niño muy activo, era una niña que le encantaba platicar y disfrazarse. El niño lo hará cuando se sienta seguro. Si tú vas trabajando con esto, con el pequeñito, el niño se va a sentir seguro poco a poco y él va a ir involucrándose o agarrando su ritmo nuevamente. Recuerda que un niño puede estar feliz en un momento o en un día está feliz
y tiene otro día no tan bueno en el que pueda sentirse triste. El niño tiene, por sus características de personalidad y por la edad, esta posibilidad de tener un vaivén en las emociones, ¿no? Entonces, recuerda esto, el niño un día va a estar feliz, otro probablemente esté triste o esté enojado. Permite estos procesos. Deja que el niño juegue, involúcrate con él en actividades, siéntate a jugar algo que a él se le antoje. El juego es curativo, el juego es terapéutico. El juego es la forma de expresar más clara del niño, de expresar sus emociones, lo que le gusta, lo que no le gusta. Entonces, acércate, involúcrate en estas actividades de juego con él para que este proceso sea mucho más fluido. ¿Qué es lo más importante de esto? Yo quiero dejarte esta reflexión. Ámalos. Entiende que ellos son sensibles. Permanece a su lado. Sé sincero. Habla siempre con la verdad. Sí, te quiero poner algunos ejemplos antes de cerrar con esta reflexión. Me han preguntado en muchas ocasiones, ¿y qué pasa si esta pérdida es de alguien muy cercano por una enfermedad? Explícale que esa persona estaba muy, muy enferma y remarca muy enferma para que entienda que es algo grave, que estaba muy, muy enferma y su cuerpo no pudo tolerarlo. Era demasiado para su cuerpo y murió. A veces los pequeñitos asocian estas pérdidas cuando sus familiares estaban en un hospital y asocian este hospital como no, si a mí me llevas al hospital, no, o sea, capaz que no salgo. Recuerda y trabaja con el pequeñito que los hospitales son para cuidar de tu salud, pero que a veces el cuerpo está muy cansado, el cuerpo está muy enfermo y no logra sobreponerse, pero que los médicos y las enfermeras hicieron todo lo necesario para que esa persona se recuperara, pero su cuerpo no lo logró y ha muerto. ¿Okay? En el caso de accidentes, también me lo han preguntado mucho. ¿Cómo explico un accidente? Explica que tuvo un accidente muy fuerte, que su cuerpo quedó muy lastimado, muy afectado y que no logró recuperarse y murió. Ajá, ojo. Los detalles del accidente no son necesarios. Esos detalles, cuando el niño sea un poco mayor, entonces se podrá tener esta conversación. Pero sí explícale que fue un accidente. Iba muy rápido en el coche o otro coche golpeó su coche y él se lastimó mucho, estuvo muy afectado, su cuerpo quedó muy débil y no sobrevivió, murió. Ajá. Entonces, estos son como algunas preguntas frecuentes que me hacen y repito, ámalos, permanece a su lado, sé sincero. Me gustaría cerrar también con una reflexión en el sentido de, más bien, más que una reflexión, son cosas que debemos de tomar en cuenta. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo identifico que mi pequeño ya no está viviendo un duelo normal, digámoslo así? Un duelo con un periodo en el que se tiene que cerrar el duelo y seguir con la vida. ¿En qué momento pasa esto? Porque, ojo, yo les he dicho, hay periodos en los que vamos a estar tristes, en los que vamos a estar enojados, en los que no vamos a poder creer que esto sucedió. Así pasa con el adulto, también pasa con el niño, pero también tenemos un límite. ¿Cuándo, en qué momento debo yo tomar la decisión de buscar un especialista para la atención de mi pequeño? Y no solo de mi pequeño, sino implementar estrategias incluso a nivel familiar. Recuerda esto. Cuando el pequeñito esté llorando durante periodos muy largos en exceso, es decir, llora todos los días, gran parte del día, lleva así 15 días, 3 semanas, un mes. Ajá. Te doy este periodo porque en el caso de los niños es mucho más corto este periodo que en el caso de los adultos. Entonces, llora por largos periodos, no se puede controlar.
tiene unos cambios de conducta, de comportamiento extremo, muy errático de un momento a otro. Hace berrinches frecuentemente, muy prolongados, repito, en un periodo de 30 días máximo, tendrás tú que identificar esto. Ojo, no significa que el niño al mes esté perfecto. Ojo, me refiero a que estas conductas sean realmente exacerbadas, que sean muy profundas, muy exageradas. El niño se retrae durante periodos muy largos, solo quiere estar en un rincón o encerrado, no juega, hay falta de interés por convivir con sus amigos, por los niños de su edad, por salir a jugar, por hacer actividades que normalmente amaba, no quiere hacerlas, no le interesa. Ves un nivel de apatía importante en el pequeño. Ojo, estos son signos de alerta. Frecuentes dolores de cabeza, y no solo dolores de cabeza, sino respuestas, físicas, ¿no? Dolores de estómago, vómito, dolores de cabeza, pérdida de peso, también tienes que tenerlo ahí muy presente. Esta apatía o insensibilidad ante cualquier situación y falta de interés por la vida, por hacer actividades que repito, normalmente le gustaban. Tiene pensamientos negativos hacia el futuro, o pensamientos súper catastróficos del futuro, y no le interesa preocuparse por él. Ha cambiado incluso, no quiere bañarse. Ojo, todos los niños pasan por un periodo en el que no quieren bañarse, pero si este pequeñito no presentaba esta característica, pon atención, algo te está diciendo, algo te está diciendo. Entonces, repito, para cerrar con algo muy claro, hay un periodo natural, hay un periodo completamente normal de duelo. Permite que esto suceda. Si una vez que concluye este periodo, tú notas que se presentan todas estas conductas que te acabo de mencionar de forma exagerada, es importante que busques ayuda. La ayuda no significa ni implica que tú no pudiste, no, solo la vivencia de ese niño ha sido diferente. Créeme que un especialista en este tema te va a acompañar, te va a dar todas las estrategias para que tú también puedas vivirlo, para que puedas acompañar a ese pequeñito, a esa pequeñita, y también le va a dar estrategias al niño para que pueda superarlo y vivirlo y entender el concepto de muerte de una manera mucho más fluida, mucho más madura en el sentido de comprensión de que es un proceso natural. Entonces, esto, por supuesto que podamos extender muchísimo el tema, pero yo te aseguro que estos tips, estas estrategias que hemos hablado en estos minutos te van a ayudar muchísimo, van a ser de gran utilidad para tu pequeño y por supuesto para ti. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles por este tiempo, por escucharme y bueno, pues con gusto podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas, y aquí estoy para poder acompañaros. Maestra Adriana, agradecemos su participación, pero sobre todo el conocimiento compartido. Comenzaremos la serie de preguntas y trataremos de responder la mayor cantidad de dudas siempre y cuando el tiempo nos lo permita. Claro. Maestra, tenemos la primera pregunta y nos comentan si hay forma de corregir, ya que se cometió el error de emplear algunas frases que debían evitarse. Siempre se puede corregir, Lucero, siempre tenemos la posibilidad. La magia que tienen los pequeños es que logran entender que no somos perfectos, que los adultos no somos perfectos. Y yo, adulto, tengo que darme la oportunidad y permitirme equivocarme. Y entonces reestructurar. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Mariana? Creo que no lo había hecho bien, hijita. Tengo que contarte esto. Sucedió así. Pasó esto. No tengas miedo. Yo te voy a acompañar. Siempre, siempre hay posibilidad de corregir. Al explicar que todos los seres queridos van a morir, ¿qué responder a la pregunta de si ellos también van a morir? Se responde que sí.
Suena muy duro, ¿verdad? Respondes que sí, pero explicas. Bueno, es que la vida tiene un ciclo. Apóyate de la ciencia, incluso apóyate de imágenes. Mira, las personas normalmente, o lo que te puede... lo que puedes seguir es que tú crezcas y entonces estudies y entonces conozcas y entonces le explicas el ciclo completo, que no hay probabilidad, más bien hay una probabilidad mucho menor de que él fallezca en ese momento. Ahora, ante esa pregunta podrían decirme, pero ¿qué pasa si perdió a un hermano prácticamente de la misma edad, de un año menor o un año mayor? Bueno, le explicas que hay, por ejemplo, normalmente son accidentes o algunas enfermedades de las que no tenemos control. De hecho, de eso hablé un poco en la sesión y le podemos decir, pero mientras tú estés sano y nos cuidemos, podemos llegar a ese proceso de desarrollo que cuando tú ya estés muy grande, pues esto se va a dar, pero es un proceso natural al que no hay que temerle, hay que entenderlo. Perdón, Lucero, no te escucho. Gracias. En caso de un asesinato, ¿cómo se le debe dar esa información a los niños? Y desafortunadamente esta es una situación frecuente en nuestro país, tristemente. Yo le explico que hay personas que no conocemos, que son malas personas, sí utilizo el concepto, personas que no se preocupan por las demás, personas que nos quieren hacer daño y esas personas las debemos de mantener lejos de nuestra vida porque nos pueden hacer daño. Entonces, insisto, utilizo el término ha muerto porque otras personas le hicieron daño o una persona le hizo daño. ¿Pero por qué le hizo daño? No sabemos, porque esa persona era una mala persona. Ellos entienden el concepto de bueno y malo, ¿ok? Entonces hay que explicarlo así, con claridad. Creo que un tema bien frecuente y que me toca mucho de verdad en el consultorio es este temor de explicar al niño las cosas como son. No significa que le dé detalles y que sea insensible, sino que encuentre las palabras correctas para explicárselo. Pero así fue. Esa persona recibió daño de otra. ¿Cómo intervenir en un caso donde el niño fue requerido por la persona que iba a morir? El niño no quiso entrar y ahora tiene sentimientos de culpa. Ok. Es frecuente también. Ok. Lo que yo tengo que trabajar con el niño es que esa persona que murió lo amaba profundamente y que estoy segura que el niño también ama profundamente a esa persona que murió. Que él tiene que tomar sus decisiones y que no pasa nada, que esa persona iba a morir independientemente de que él quisiera verlo o no. Ojo, prohibido, y aquí sí utilizo el concepto, no lo puedo obligar. Si el niño no quiso entrar, no puedo obligarlo a que entre. Tengo que platicar con él, que ya no lo va a ver, pero que no tiene nada que ver con que él no quisiera entrar. Pero ¿qué sí puedo hacer? Puedo honrar la memoria de esta persona. La culpa de ese pequeñito va a disminuir en medida que yo honre su memoria. Por ejemplo, puedo hacer un álbum de fotografías en donde compartió momentos el niño con esa persona. Puedo, si sus creencias así lo permiten, poner una ofrenda, como viene justamente en estos días. Puedo integrar un video en donde el niño puede expresarle algo, incluso puedo montar un pequeño altar con una fotografía y entonces que el niño le exprese lo que quiso decirle. No significa que solo las palabras funcionen. Tengo que llevar actividades que al niño incluso le puedan hacer sentido. Usa imágenes, hacer un collage de las cosas que le gustaban a esa persona y que es su forma de demostrarle su amor y que siempre lo va a tener con él desde la parte emocional. Así es como lo podemos hacer, honrando su memoria. ¿Cómo apoyar a un niño que presenció un suicidio? Ok, la respuesta es muy clara.
ese pequeñito tiene que ingresar a un proceso terapéutico. Es una situación muy agresiva. El niño tiene que, le tengo que explicar desde la parte familiar, es decir, yo como mamá, como papá, como abuelito, no sé, como red de apoyo de ese pequeño, que esa persona se sentía muy triste, que no sabía cómo manejar su tristeza y entonces decidió quitarse la vida. Sí, lo explico, pero tengo que hacer un acompañamiento terapéutico con ese pequeñito. No lo podemos hacer solos, necesitamos apoyo. Pero de entrada es explicarle, de igual manera, repetir estos conceptos que aplican para todas las muertes, que no es culpa del pequeño, que lamentamos mucho que lo haya tenido que ver así, pero sucedió, pero que no tiene que ver con él. Y repito, en un proceso terapéutico fundamental para situaciones de este tipo. ¿Qué hacer cuando los niños se sienten atemorizados por la muerte? Ok, esta es también una pregunta muy frecuente. El temor del niño, los temores, y quiero que piensen ustedes como adultos, ¿qué es lo que nos da más miedo? Las cosas que conocemos poco. Entre más yo pueda describir qué implica la muerte y si hay sufrimiento, si no hay sufrimiento en el sentido corporal, el niño le teme mucho al dolor físico. Entonces, hay que explicarle qué pasa en ese momento, que la persona ya no tiene este dolor, que la persona ya no está sufriendo, y que no va a regresar, ojo. Pero se lo explico así, desde el concepto más puro de lo que es la muerte y lo explico las veces que sea necesaria. Me puedo apoyar de videos, me puedo apoyar de películas sobre el proceso de pérdida. Incluso hay películas que podemos encontrar en la red abiertas sobre la pérdida de las mascotas, por ejemplo, y que es un ciclo y que entre más, repito, entre más lo entiendas, menos temor vas a tener. Y ojo, acompáñalo, está cerca, no minimices su miedo, no minimices que no se quiere quedar solito en su cuarto porque qué tal si llega la muerte o si se muere, acompáñalo. Te aseguro que no se compara el tiempo que tú puedas dedicarle al niño en esos momentos de temor con el tiempo que él podría sufrir en la adultez con este temor. No siempre va a ser niño, acompáñalo. Perdón, Lucero, otra vez no te escuchamos. Gracias. ¿Qué hacer cuando un pequeño, después de la muerte de un ser querido, desea morir con él? Ok. Tengo que mostrarle todo lo que sí hay. Tengo que acompañarlo, tengo que tal cual sacarlo para que él vea todo lo que hay a su alrededor, todo lo que espera y todo lo que esa persona que ya no está le gustaría que ese niño viviera. ¿Te acuerdas que papá te decía que era padrísimo acampar? Ve a acampar con el pequeño. Mira, seguro papá estaría muy feliz de que tú vivieras todo esto. Entonces, muéstrale todo lo que hay en el futuro y todo lo que compartió con esa persona que no se perdió en el momento que se murió, que puede ser, que puede perdurar, que puede tenerlo para siempre si así él decide hacerlo. Ojo, si estos pensamientos, si estas conductas duran un periodo más allá de lo normal, es decir, más allá de un mes, 2 meses, necesitamos intervención terapéutica por un especialista, ¿ok? Pero de entrada, puedo yo ir acompañando en este proceso como adulto. Adelante. ¿Cómo intervienen los docentes ante estas situaciones? Los docentes, mira, tienen un papel fundamental, pero más que como una intervención, yo diría que tendríamos, desconozco en este momento si se habla de la muerte en la educación básica, pero sí se habla del ciclo de la vida, ¿no? De eso estoy segura. Entonces, creo que lo que nos toca, yo hablo como docente de otro nivel, pero
el nivel básico tendría que ser de la misma manera. Nos toca explicar qué es un ciclo, nos toca explicar qué implica cuando un ser vivo muere y qué pasa alrededor, que crecen más, que nos vamos desarrollando, que vamos teniendo éxitos. Y otro punto importante, eso desde la parte didáctica, digámoslo así, pero la otra parte toca ser muy observadores con los pequeños. Yo sé que a veces es muy difícil cuando tenemos 40 pequeños en un aula, ¿no? Pero yo creo que estoy segura, porque he tenido contacto con muchos maestros de educación básica, conocen a sus pequeñitos y logran identificar esas conductas que no eran parte de su comportamiento y de su respuesta habitual. Entonces, hay que señalarlos, no hay que dejarlos pasar, hay que comentarlos con los papás que están notando algo que no habían identificado antes. Entonces, no hay que dejarlo pasar. Eso es muy importante y explicar, repito, el ciclo de la vida. ¿Cómo podemos ayudar al niño a expresar sus sentimientos ante la pérdida? Ok. Jugando. Juega con el niño. Juega con muñecos. Juega no sé, estábamos en un parque y entonces el niño ya no quiso jugar conmigo. ¿Qué pasó? Ah, pues estoy enojado, estoy triste. ¿Y por qué estás enojado? ¿Por qué estás triste? ¿O por qué está enojado el muñeco? ¿Por qué está... A veces los niños expresan mucho mejor a través de un objeto que les significa algo, ¿no? Hablan como si fueran un muñeco o una muñeca, pero están hablando por sí mismos. Entonces juega con ellos y fomenta estas actividades de expresión emocional, pero repito, a través del juego. Es una forma de comunicación más eficiente. ¿Cómo le explicas a un niño que no conoció a su padre, el cual murió antes de que naciera o que no tiene recuerdos de él? Ok, a través de imágenes, fotografías. Si hay algún, vamos a pensar que durante el embarazo hubo algún tipo de, no sé, interacción con el vientre materno, cuéntale todo eso. Ponle imágenes. Es un poco similar a esta palabra, a esta pregunta que tenía que ver con honrar a la figura, a lo que representa esa persona, papá, mamá, ¿no? He tenido casos de pequeñitos que tuvieron la pérdida de mamá en el momento del parto. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con las culpas, que he repetido en varios momentos durante esta plática, pero repito, hónralo. Haz un álbum, pon sus fotos, explícale quién fue, todo lo que hizo, lo buena persona que era, todo el amor que le transmitió mientras estaba en desarrollo ese pequeño. Así. Cuando los niños sufren varias pérdidas de familiares muy cercanos en poco tiempo, ¿cómo manejarlo? Recomiendo seguimiento terapéutico. Ojo, el que el niño pueda procesar de manera natural la muerte no significa que puede con todo. Ajá. Lo acompaño de la misma manera, hago el mismo acompañamiento que les he venido manejando, que es un ciclo, que la muerte se presenta, es inevitable, no la podemos controlar, pero podemos conservar toda esa parte positiva de esos familiares. Pero ojo, repito, si está siendo muy severo, necesitamos atención terapéutica. En caso de feminicidio por parte del padre, ¿cómo se le explica? Ok, se le explica que no todas, y este es un concepto que últimamente he trabajado mucho, a veces creemos que todas las personas que están a nuestro alrededor, que en algún momento fueron cercanas o no, ya sean consanguíneas o no, creemos que son buenas personas y que necesariamente las debemos de tener a nuestro lado. Y lo que debemos dejar claro es que obviamente en función a la edad que tenga el pequeño, yo voy a dar menos o más detalles. Pero le debe quedar claro que hay personas que no sienten amor por las personas. Suena muy romántico, pero el niño lo entiende de esa manera. Que no sienten amor por las demás personas y que pueden lastimarlas.
aunque sea mamá, aunque sea papá. Incluso aquí quiero mencionarles temas de abuso. Seguramente ustedes conocen las estadísticas. Los abusos sexuales mucho más frecuentes son de familiares cercanos. Entonces al niño le tiene que quedar claro que aunque sea papá, aunque sea mamá, aunque sea un primo, una prima o alguien cercano, si le hace daño a una persona, eso no está bien y tengo que alejarme. Y tengo que aprender a identificar que no siempre las personas a mi alrededor son tan buenas, pero que hay otras que sí lo son y que me van a acompañar y me van a dar ese apoyo siempre. Entonces sí lo explico abiertamente. Si comenzamos a hablar de la muerte como un tema normal, ¿podremos tener menos dolor? Podrás tener un dolor más llevadero. No puedo decirte que va a ser menos o más. Eso no te lo puedo garantizar. Lo que sí te puedo garantizar es que la vivencia va a ser distinta y la posibilidad de entenderlo se va a dar de manera mucho más rápida. Se va a presentar con mejor rapidez y además con menos temores, con menos culpas, con menos sentimientos que puedan ser duraderos. Ajá. Va a ser muy intenso, te va a doler mucho y el niño lo debe de entender, va a doler. Pero si se habla, si se platica, si se entiende, si se honra, entonces voy a poder superarlo más rápido y conservar la emoción positiva que me dejó ese individuo a largo plazo y no desarrollar en la adultez alteraciones falsas, por ejemplo, negación o procesos más patológicos para vivir el duelo, ¿no? Ante el COVID, ¿cómo le explicas que puede morir? Ok. Es que no solo es ante el COVID. Es que creo que algo a lo que nos enfrentamos con esta pandemia, con esta enfermedad tan compleja, es darnos cuenta que no hemos hablado con el niño de conceptos y principios básicos de salud. Por supuesto me puedo morir de COVID, pero me puedo morir de cáncer, me puedo morir de desnutrición, me puedo morir de diabetes, me puedo morir de tabaquismo, de obesidad, de muchas enfermedades que no volteamos a ver, ¿no? Que el niño es tan frecuentes, las conductas son tan frecuentes como pues que estamos fumando, que estamos bebiendo, que estamos comiendo mal. Entonces, hay que explicarle a partir no solo del COVID, porque si no, imagínate qué fobia, ¿no? Sino a partir de todas las enfermedades que pueden generarnos o que nos pueden llevar a la muerte y qué puedo hacer para prevenirlo, ¿no? Ahora, si hay una pérdida en la familia por COVID, entonces explico que esa persona, porque ustedes bien lo saben y hemos recibido muchísima información sobre eso, había otras alteraciones que no se atendieron con oportunidad que dejaron a esa persona vulnerable. Entonces, en medida que yo me cuide, en medida que yo prevenga, entonces puedo disminuir la posibilidad de muerte. Repito, que en algún momento va a llegar, pero entre mejor me cuide, está mucho más lejos. ¿Qué debe hacerse con las cosas de la persona fallecida cuando el niño las valora mucho? Ok, es un periodo, importante pregunta. ¿Debo conservar todas esas cosas? Sí, puedes conservarlas, pero tienes que darles su debido lugar. Es decir, debes tener un espacio, hay que fomentar con el niño que tenga un espacio para esas cosas, honrarlas de vez en cuando, pero no son objetos, ojo, muy importante, no deben de ser objetos con el que el niño sin ellos no puede estar tranquilo. Ajá. Que si sale, pues se tiene que llevar la cajita donde tiene todos los recuerdos. Ojo, si yo estoy identificando eso, es probable que necesite mayor apoyo terapéutico, pero sí puedo darle un lugar donde, mira, aquí lo vamos a guardar porque aquí lo vamos a recordar y de vez en cuando vamos a venir a ver las cositas. En fin, es lo mismo que ir al panteón, que ir al cementerio. ¿Tengo que llevar al niño al cementerio? Sí o no. Sí, si quiere y de vez en cuando. Es una actividad eventual en donde se va a honrar a esa persona nuevamente, pero se hace de vez en cuando y se honra
no con tristeza, se honra con alegría. A ver, ¿qué le gustaba? Cuéntame, ¿qué le trajimos que le gustaba? Ay, ¿te acuerdas que este era su vestido favorito? Sí, qué bonito. Así, aunque me cueste mucho trabajo, porque, y a veces lloraré, a veces también me dará tristeza, y a veces el niño también llorará, pero ojo, esto no debe de ser frecuente, debe de ser de vez en cuando. ¿Cómo ayudar a un niño de 7 años que dice que ya quiere morirse? Ok, Pero hace comentarios ajá, que quisiera ahorcarse. ok, por favor, a ese pequeñito hay que evaluarlo ya, terapéuticamente hablando. Nunca, nunca invalidemos o no le demos la importancia necesaria a este tipo de comentarios en los niños. ¿Qué se debe hacer? Acudir a atención con un especialista en psicoterapia infantil para que puedan determinar de dónde viene, pero la atención es rápida e inmediata. Maestra, nos preguntan si en el momento que hizo el comentario de que a los niños se les diga que no tengan miedo, con este comentario se invalidan sus emociones. No, cuando me refiero a que no tengan miedo, es que yo lo voy a acompañar. A lo mejor la expresión no fue correcta. Es, ok, está bien tener miedo, pero yo te voy a acompañar. Yo voy a estar contigo, ¿ok? Yo voy a acompañarte en este proceso. Vamos a ir solucionándolo, vamos a ir viviéndolo. A un familiar le queda poco tiempo de vida y el niño es muy cercano a él. ¿Es recomendable que el niño esté a su lado para que comprenda mejor la situación? Sí puede ser, pero previo yo le tengo que explicar al niño qué es lo que va a suceder y en qué situación se encuentra esta persona y para que pueda hacer un proceso de despedida. Puede escribirle una carta, puede expresárselo verbalmente, pero ojo, no significa que tenga que estar todo el tiempo con esa persona. O sea, tendrá que estar por periodos, pero sí puede acercarse a él, sí puede expresarle lo que siente. Maestra, aún tenemos más preguntas, pero le haré una última. Ok, Y también nos dice que si nos podría compartir su bibliografía, por favor. claro que sí. Y la última pregunta sería, ¿cómo manejar la situación cuando el niño también quiere morir? Ok, creo que le he respondido con diferentes preguntas, pero aquí va. Tengo que primero identificar si tiene bien claro el concepto de muerte, este pequeñito, o sea, ya lo entendió, sabe a qué se refiere, sabe qué implica la muerte, o es solo que quiere estar con esa persona que es distinto a querer morir. Ajá, eso como primer punto. Como punto número 2, tengo que mostrarle todo lo que sí puede hacer, todo lo que puede disfrutar y todo lo que puede compartir emocionalmente hablando con esa persona que ya no está. No significa que desaparece por completo de su vida, sino que prevalece a través de esta relación que estableció con ese individuo y de qué manera puede compartir con él estando ese pequeñito en vida. Ajá, repito e insisto, esto es muy importante. Si este comentario de querer morir es recurrente en un pequeñito, hay que atenderlo terapéuticamente. No podemos dejarlo pasar, no podemos invalidarlo. Es muy importante que se dé seguimiento. Maestra, pues agradecemos nuevamente su presencia en esta actividad y le cedo la palabra a la contadora pública Adriana Arreola. Muchísimas gracias, maestra. Gracias a ti, Lucero. Maestra, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste el día de hoy, el interés, ¿no? En manejar este tipo de temas que, como lo comentaba en un principio, a veces no le damos la importancia necesaria. Creo que hoy nos queda mucho más claro muchísimas cosas, hay mucho más preguntas, el tiempo ya no lo permite, y también muchas felicitaciones, ¿no?
Excelente ponencia, muchas gracias por la información. Creo que quedamos muy satisfechos el día de hoy con la sesión. Entonces, yo en nombre de la UNAM te agradezco mucho el interés en colaborar con nosotros. Ay, muchísimas gracias. Al Y a contrario. todos y a todas, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a seguir con los siguientes seminarios que tenemos en las próximas semanas. Entonces, pues que tengan todos una excelente tarde, un excelente día y un excelente fin de semana.